Digamos que nuestro Señor se ha levantado delante de nuestros ojos, porque de esa manera todos seremos atraídos a Él. Gracias te damos, Dios santo, hemos orado. Amén. Bueno, hace 8 días comenzamos hablando acerca de la bendición de Abraham. Y fuimos a Gálatas, el capítulo 3, versículos 13 y 14, donde la Biblia nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo claramente nos enseña que antes de Cristo estábamos todos bajo una maldición, bajo la maldición de la ley. Que la palabra de Dios dice: maldito es todo aquel que no guardare todas las cosas que están escritos en este libro de la ley. El único que guardó siempre la palabra de Dios fue Cristo. Por eso el Señor se hace maldición, Cristo se hizo maldición por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que a través de su cruz nosotros hoy pudiésemos recibir la bendición de Abraham. Amén. Pudiésemos hoy recibir la promesa del Espíritu Santo. Y dijimos que Abraham fue bendecido en todo. Que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 24:1 que el Señor había bendecido a Abraham en todo. Amén. Esa es la bendición que nosotros hemos recibido. Hemos recibido la bendición de Abraham para que igualmente nuestras vidas sean bendecidas en todo. Amén. Y yo quiero, antes de que sigamos desarrollando el tema, digamos que nosotros podamos capturar el corazón de Dios. Que Él siempre ha querido derramar abundantemente su bendición sobre nuestras vidas. Ese siempre ha sido el corazón de Dios. El problema, cuando nosotros experimentamos, digamos, todas estas derrotas y todos estos fracasos y literalmente todas estas maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia, es lo que nosotros escogimos. Pero siempre lo que Dios quiso fue extender su bendición. Amén. Siempre ese ha sido el corazón de Dios. O sea, la Biblia dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, ahí empezamos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Miren el corazón del Padre. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán la canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como lo ha jurado cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a sus padres que te había de dar. Y como si eso fuera poco, ahí sigue, dice, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Amén. Entonces, fíjense, ese es el corazón de Dios. Ese es lo que nuestro Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Y todo lo que teníamos que hacer, obviamente, era escuchar la voz del Señor. Cuando desafortunadamente no la escuchamos, también vienen toda una serie de consecuencias contrarias a lo que acabamos de hablar con respecto a la bendición. Por eso el Señor en la palabra les decía, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y les dice el Señor, escojan pues la bendición para que vivan, para que sean bendecidos, para que sean exaltados, para que les vaya bien en todo. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice acá que todos nosotros los que estamos en Cristo hemos sido bendecidos con la bendición de Abraham. Amén. La palabra nos dice que nosotros en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra nos dice que ya estamos nosotros completos en Cristo. Y entonces en esta mañana lo que vamos a estar meditando es en cómo algunas veces es posible que a pesar de que estamos bendecidos en Cristo, que hemos sido ya bendecidos con todo y eso, algunas veces experimentamos derrota, ¿no? ¿Cómo es que algunas veces, a pesar de ser bendecidos, experimentamos derrota en vez de, habiendo sido bendecidos, vivir en victoria? Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta mañana. Vamos a estar meditando en esto, ¿cierto? ¿Cómo podemos vivir siempre en victoria? ¿Cómo podemos hacer para nosotros vivir siempre en victoria? ¿Qué debemos hacer para nosotros evitar la derrota? Porque el apóstol Pablo también nos dice que Cristo nos lleva siempre en una marcha triunfal, que nosotros siempre somos triunfantes en Cristo. Entonces, el por qué algunas veces experimentamos estas derrotas es lo que vamos a ver en esta mañana para evitarlo. Ahora, hago una distinción entre derrota, prueba y tribulación. Algunas veces en nuestro caminar cristiano pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones, pasamos por dificultades. Eso es parte del caminar victorioso. Cristo fue perseguido, ¿cierto? Cristo fue vituperado, Cristo fue menospreciado, etcétera, etcétera, pero Cristo obviamente siempre anduvo en victoria. Como hablábamos hace 8 días de José mismo, ¿se acuerdan que decíamos de José que José fue vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas
estuvo después trabajando como esclavo en la casa de Potifar, acabó en la cárcel, pero en todo eso José fue victorioso. Y todo eso nosotros sabemos que catapultó a José para que estuviera sirviendo en el palacio de Faraón. ¿Amén? Entonces José pasó por tribulaciones, pasó por dificultades, pero José no estuvo viviendo en derrota. ¿Amén? Que es lo que algunas veces sí ocurre en nuestras vidas. Y que acá, a lo que vamos a ver hoy, le ocurrió al pueblo de Israel. Ustedes saben que el Señor sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando estaban entrando en la tierra, una de las promesas que el Señor le da a Josué, le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, así también estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente nuevamente para poner por obra todos los mandamientos, toda la palabra que yo te prescribo hoy. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y así, nuevamente, ese es el plan, ese es el corazón de Dios, ese es el propósito de Dios. Y nosotros vemos, de hecho, en el libro de Josué, en algún punto, digamos, José estaba derrotando a todos sus enemigos, mejor dicho, en un efecto dominó, que ese es el pasaje cuando encontramos en la Biblia, en Josué capítulo 10, cuando José le dice al sol que se detenga en Gabalón y a la luna en Ajalón, porque en ese momento estaban exterminando unos enemigos, y José dijo, no, ni para qué mañana otra vez nos levantamos a terminar acá con la tarea. De una vez, acá estamos impulsados, estamos enrachados, de una vez terminemos, ¿cierto?, con nuestros enemigos. Así es como el Señor los estaba llevando. Sin embargo, nosotros encontramos un incidente donde Israel, de hecho, es derrotado y donde algunos de los hombres de Israel mueren en esa batalla y hay turbación en el campamento de Israel. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver esta mañana, ¿cierto? En primer lugar es bendecido, pero experimentando derrota, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les había bendecido, les había entregado esa tierra, les había dicho, entren y poseen la buena tierra que el Señor les está dando. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel experimentó la derrota en una ciudad que se llamaba Ai. Ya en el capítulo 7 leemos de este incidente que ellos vivieron. Y parece ser una contradicción de términos, porque Josué mismo, cuando el pueblo viene derrotado, Josué dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido derrotados por nuestros enemigos? Y es cuando el Señor le dice, Josué, levántate, porque hay anatema en medio del pueblo, porque hay pecado en medio del pueblo, porque hay desobediencia en medio del pueblo, ¿ya? Y es por eso que nosotros experimentamos derrotas en nuestra vida, porque definitivamente desobedecemos al Señor. Miren lo que ocurre en la historia es, el pueblo de Israel ya había conquistado a Jericó en el capítulo 6, que era esa ciudad súper amurallada, con muchos más enemigos, muchas más dificultades, y el pueblo de Israel entra y posee a Jericó. Luego, entonces, la siguiente ciudad que iban a conquistar era la ciudad de Ai, que era una ciudad más bien pequeña, que no tenía tantas defensas, tantas murallas, tanto ejército,
Y inclusive ellos van a mirarla y dicen, ¿y para qué mandamos a todo el ejército? No hay necesidad que toda la gente se canse. Con unos 2.000, 3.000 hombres que vayan allá, pan comido, eso la pueden conquistar. Pero van a conquistarla y el ejército de ahí es el que saca corriendo a los israelitas. Y de hecho, en la huida murieron 36 israelitas. ¿Ya? Y entonces, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo de Israel desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Oh Señor, ¿por qué? Está preguntando Josué. Y es cuando el Señor le dice: Josué, levántate. Hubo anatema en medio del pueblo, y a causa de ese anatema vino la derrota. ¿Qué era el anatema? El anatema, que aún esa expresión la encontramos en el Nuevo Testamento, en términos generales es algo que ha sido separado para ser destruido, ¿ya? Algo que ha sido separado para ser destruido. Por eso el apóstol Pablo, aún en el Nuevo Testamento, dice: si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maranata, la gracia del Señor Jesús está con ustedes. Entonces, anatema es algo que ha sido separado para ser destruido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? En el capítulo 6, cuando estaban ellos conquistando a Jericó, el Señor les dijo: de los despojos de guerra no tomen nada, ¿ok? Todo eso va a ser anatema. El oro, la plata, el cobre y el hierro, ustedes lo van a dejar eso para el tesoro del Señor. Era esa primera conquista. Y un hombre llamado Acán, dice la Biblia, que no obedeció la palabra de Dios, porque la palabra de Dios el Señor les había dicho: y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Escuchen esto: solamente Rahab la ramera vivirá con los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema. Dice: ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro son consagrados al Señor, y entren al tesoro del Señor. Amén. Entonces, esa fue la instrucción que Dios les dio. Cuando vayan y conquisten a Jericó, no toquen ni miren absolutamente nada, porque toda la ciudad es anatema. Lo único que van a guardar, se van a guardar el oro, la plata, los utensilios de cobre y de hierro para el tesoro del Señor. Y la Biblia dice que un personaje llamado Acán, que se traduce turbador o turbación, dice que el hombre vio un manto babilónico y le echó el ojo. El Señor le había dicho: no toquen ni tomen nada. ¿Qué hizo acá? Fue y cogió el manto babilónico, fue y cogió también un bloque de oro y también unas piezas de plata, y fue y las escondió en su campamento. ¿Ya? Entonces, desobedecieron a Dios
y por eso al día siguiente experimentan derrota. Al día siguiente por eso caen en manos de sus enemigos. Y es lo que nosotros necesitamos entender, que la desobediencia siempre va a traer consecuencias nefastas para nuestras vidas, que nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios, que aún la Biblia dice que el mismo Jesús, dice la Biblia, aprendió la obediencia, y necesitamos nosotros aprender a obedecer al Señor. Por eso quise hacer el énfasis al principio: el corazón de Dios es para bendecirnos. Dios no se goza cuando nosotros sufrimos. Dios se duele cuando su pueblo experimenta derrota. Pero a la misma vez, Él es un Dios santo. Él no puede pasar por alto el pecado. El pecado siempre trae consecuencias. O sea, yo no puedo desobedecer la voz de Dios sin que haya consecuencias en mi vida. Por eso necesitamos pedirle al Señor en verdad que cada día nos ayude a ser más obedientes. Y las buenas noticias en medio de estos versículos que comenzamos en Gálatas es que la promesa de Abraham es para que ahora nosotros recibamos la promesa del Espíritu Santo. Esa es la mayor bendición que Dios nos ha dado, que ahora en Cristo el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y Él es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda a que nosotros podamos obedecer al Padre. Él es el que nos da el poder para que nosotros no entremos en la tentación, sino nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios. Yo me merecía el castigo eterno, pero Cristo murió en el Calvario por mí. Yo merecía que todas las maldiciones de la ley cayeran sobre mí a causa de mi pecado, pero Cristo se hizo maldición por mí. Y ahora Él me redime de mis pecados, me redime de la maldición de la ley y me da el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo ahora yo puedo vivir una nueva vida para Dios. Sin el Espíritu de Dios yo no podría vivir la vida cristiana. No está en mí el hacer el bien. En mí está el ser egoísta. En mí está el vivir para mí mismo, el ser egocéntrico. Eso soy yo. El Espíritu de Dios es el que me da un nuevo corazón, para que ahora yo piense en los demás, para que ahora yo sirva a los demás, para que yo ahora ame a los demás. Amén. Ese es el Evangelio. Y esa es la mayor bendición que nosotros hemos recibido. En la bendición de Abraham es que ahora hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Amén. Una de mis oraciones diarias que estoy haciendo por mí y por toda la congregación es para que el Señor nos ayude cada día a entender más cómo literalmente cada segundo de mi vida el Espíritu Santo está para ayudar. El Espíritu Santo está para sostener cada pensamiento de angustia, cada pensamiento de temor, cada pensamiento de negatividad. Allí el Espíritu Santo de Dios está para ayudarme, ¿cierto?, a bloquear eso, para ayudarme a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo y recordarme: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy quien te ayudo. Si yo estoy por ti, como oraba Javier, ¿quién puede estar contra ti? El Espíritu Santo está allí. En cada momento, ¿cierto?, de pronto queremos explotar en ira, queremos decir cosas que después nos vamos a repetir. El Espíritu Santo de Dios está allí para ayudarnos. Amén. Esa es la bendición que nosotros tenemos en el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos
volviendo a la historia de Josué, ellos entonces, a causa de ese anatema, es que sufren la derrota. Y ellos tienen que lidiar con el anatema para que puedan ser restituidos a la bendición del Señor. Amén. Ahora, digamos, hablando también de todo lo que, dentro del tema general que estamos viendo de la maldición y la bendición, nosotros estuvimos diciendo, ¿cierto?, que las maldiciones vienen por medio de palabras, vienen por medio de objetos, vienen por medio de prácticas pecaminosas. Y hacíamos énfasis hace 8 días en especialmente tener cuidado nosotros con nuestras palabras. ¿Cuántas veces nos infligimos a nosotros mismos una maldición sobre nuestras vidas? ¿No? Que de pronto una persona en un momento tiene un poquitico de dolor de estómago. Uy, Dios mío, no me vaya a dar un cáncer. Le pasa alguna cosa. Uy, no sé a qué vaya a perder allí tal cosa. Uy, y tantas veces decimos palabras que realmente traen maldición sobre nuestras vidas. No, yo nunca voy a salir de esa situación. A mí nunca me va a ir bien. Es que yo sí soy más de malas. Y con esas cosas. Los padres con los hijos. Qué importante, ¿cierto?, que siempre, por favor, bendigan a sus hijos. Bendigan a sus hijos. En todo tipo donde hay una relación de autoridad. Hoy día inclusive las maestras en las escuelas deberían hacer un seminario a este respecto, porque es increíble la cantidad de marcas que maestras de la escuela a lo largo de la vida nos dejan. Sí. Es increíble. Yo pensaba en mí mismo, muchos profesores, muchas profesoras que muchas veces, pues literalmente, no con mala intención, pero me maldijeron, que dijeron cosas absolutamente necias acerca de mí, y me di cuenta que eso tenía, hizo heridas en el corazón. Entonces, aún eso es importante. En todo tipo de relación de autoridad es importante que nosotros nos guardemos de eso. Inclusive, por ejemplo, aún, ya que este ejemplo también me sirve aquí, que hace 8 días les conté de Jacob, ¿cierto? Otro de los bendecidos de Dios, y les conté cómo Dios siempre hacía que las ovejas produjeran justo lo que era su salario. Pero este personaje Jacob, también cuando sale de la tierra de su tío Labán, entonces su esposa Raquel le da por llevarse ídolos que habían en la casa de Labán, ídolos, dioses falsos. Raquel le da por coger esos y llevarse. Y uno se pone a decir, Dios mío, pero ¿qué le pasó a esta mujer? Bueno, el papá después, el papá de ellos sale a perseguirlos, alcanzan a Jacob, y entonces el Labán le reclama a Jacob, oiga, pero ¿por qué se llevaron mis dioses? ¿Por qué se robaron mis ídolos? ¿No? Y Jacob le dice, ¿qué me está hablando? Que nosotros no tenemos nada. Y Jacob pronuncia estas palabras. Jacob dice, mire, si alguna persona aquí en mi campamento se robó los dioses, que esa persona muera. Sin saber que había sido Raquel, su esposa, la que se había robado eso. Y al poco tiempo, cuando Raquel está dando a luz a su segundo hijo, a Benjamín, ¿qué pasa durante el parto? Muere. Entonces, fíjense, este es un buen ejemplo como la maldición también obra dentro del pueblo de Dios, que eso es lo que estoy enfatizando.
cómo a pesar de ser bendecidos, si nosotros entramos en desobediencia, también desafortunadamente vamos a tener que cosechar las consecuencias de nuestro pecado, a pesar de que somos un pueblo bendecido. Imagínense Jacob, el bendecido de Dios, que nosotros hoy decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jacob, en su familia, Jacob, ¿cierto?, sin saberlo, su esposa cogió esos ídolos. Ya ahí, si se dan cuenta que ahí nomás ya entró la maldición. Y después el hombre también, pues, él sin saberlo, pronunció esas palabras, y esas palabras trajeron muerte. Entonces, fíjense, se dan cuenta, objetos, palabras, prácticas que traen destrucción sobre nuestras vidas. Por eso, que nada de eso nos toque, amén, ¿sí? Y también, digamos, en todo lo que tiene que ver con la hechicería, voy a decir esto así rápidamente, pero en todo lo que tiene que ver con la hechicería, nosotros pensamos en la hechicería solamente también como los brujos y la ouija y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero aún el corazón de la hechicería es la manipulación, el control. Yo me acuerdo hace años el pastor Derek Prince predicó un mensaje con respecto a esto, como cuando uno es una persona manipuladora o uno es una persona controladora o ha venido de un hogar donde uno de niño sufrió ese tipo de control manipulador. Todo esto también es una maldición que necesita romperse de nuestras vidas, y esto, yo me he dado cuenta, es mucho más común de lo que uno se imagina. Y en ese sentido, pues ya que lo estoy mencionando, pidámosle perdón a Dios. Y también, si nosotros crecimos en un hogar donde hubo algún tipo de control, de manipulación, de ese tipo de un espíritu, mejor dicho, medio jezabélico, porque eso que también nosotros confesemos eso a Dios y que también eso se rompa, porque a veces eso sigue pasando de una generación a otra. Amén. Y lo digo porque en verdad, especialmente lo aprendí al pastor Derek Prince, pero también lo he escuchado a lo largo del tiempo de otros predicadores, como ese espíritu de control tantas veces ha entrado para dañar familias, para dañar vidas. Entonces, que Dios nos libere totalmente de eso. Amén. Y nuevamente, el experimentar esta derrota simplemente cuando uno cosecha en su carne, que el apóstol Pablo también lo pone de esa manera. Ustedes siembran en el Espíritu y en el Espíritu van a cosechar paz y vida. Ustedes siembran para su carne y de la carne van a cosechar muerte y destrucción. Eso es básicamente lo que ocurre cuando nosotros experimentamos la derrota. Ahora, leí en Deuteronomio 28 todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Amén. Lo escuchamos hace un momento. En el resto del capítulo, en 54 versículos, viene toda una lista también de lo que el Señor dice: maldito, ¿cierto?, si no guardas la palabra. Y miren lo que dice ahí. Hay enfermedades, pobreza, derrota, debilidad, descomposición mental, impotencia, infertilidad, insuficiencia financiera, accidentes, historias de muertes, bueno, toda absolutamente destrucción. Como el Señor decía, no, en el espíritu del diablo, que quiere venir a matar, a robar y a destruir. ¿Cierto? Pero nada de eso nosotros lo debemos experimentar si aprendemos a caminar en obediencia. Si aprendemos a caminar, escuchen esto, aprendemos a caminar en el Espíritu. Si aprendemos a caminar en el Espíritu,
Porque esa es la gran bendición del Evangelio que tantas veces nosotros no hemos entendido. Que Dios, sabiendo Dios que nosotros no podemos obedecerle por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, para eso Dios nos envía al Espíritu, y ahora teniendo al Espíritu Santo, yo simplemente al caminar con el Espíritu, naturalmente el Espíritu me va a guiar en una vida de obediencia, que me va a llevar a una vida de bendición, que me va a llevar a una vida de constante victoria. Amén. Por eso el apóstol dice, caminen en el Espíritu. Ya no caminen más en su carne, caminen en el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos puede ayudar en toda nuestra debilidad. Amén. Ya no necesitamos experimentar la derrota, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. Bueno, entonces, esa es la primera parte. Bendecido experimentando derrota, que no es lo que Dios quiere y no es como deberíamos andar. Y en segundo lugar, bendecido viviendo en victoria. Así sí es como nosotros debemos caminar en nuestra vida cristiana. He sido bendecido, y puesto que he sido bendecido, ahora puedo vivir en victoria. Y fíjense, la obediencia es el catalizador de toda esa bendición. Yo obedezco a Dios, y en el momento que yo empiezo a obedecer a Dios, la bendición de Dios entonces empieza a ser desatada, empieza a activarse, empieza a moverse en mi vida. Amén. Y la obediencia a Dios lo logramos nuevamente, ¿cómo? Por medio de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mí me lleva a caminar en obediencia, y de esa manera voy yo andando en victoria. Ahora, ¿qué pasó en la historia que vimos de Josué? La misericordia de Dios. Dios los restaura en la victoria. Ellos salen corriendo primero de ahí, derrotados, y una vez el pueblo se arrepiente, el pueblo reconoce que ha cometido pecado contra Dios, que ha desobedecido al Señor, y el pueblo de Israel trata con ese pecado. No es un arrepentimiento solamente de boca, sino que ellos tratan con ese pecado, y entre otras cosas, desafortunadamente, Acán muere a causa de su pecado. El juicio para Acán es: tú has turbado a Israel, el Señor te turbará ahora a ti. Y Acán muere, de hecho, como consecuencia de su pecado. Pero una vez tratan con el anatema, dejan el pecado afuera, ¿cierto? Se arrepienten, Dios los restaura en la victoria. Y al día siguiente, entonces, el pueblo se levanta y van otra vez a la ciudad de ahí, y toman la ciudad de ahí. Y fíjense, es lo que es a veces la torpeza de nuestra desobediencia. En Jericó, el Señor les había dicho: no tomen nada del botín con ustedes. Que generalmente los soldados, cuando toman una ciudad o conquistan un pueblo, pues sacan el botín. Pero porque era la primera conquista, entonces, por el principio de darle, ¿cierto?, al Señor las primicias, el Señor les había dicho: del oro, la plata, el cobre y el hierro va a ser para el tesoro del Señor, por haber sido esa primera ciudad. Al día siguiente el Señor les da una instrucción, les dice: miren, todo el botín, hágale, hermano. Lo que encuentre, guárdese. Lo que encuentre, quédeselo. Y de ahí para allá, de hecho, cuando ya siguieron conquistando todas las demás ciudades, el botín pues era para los soldados. Es el principio de obediencia.
Amén. Es lo que necesitamos hacer, seguir las instrucciones del Señor y vamos a ser bendecidos. Ellos al día siguiente van, conquistan la ciudad, toman todo esto, no hay problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando hemos experimentado una derrota? Reconocer nuestro pecado, reconocer, ¿cierto?, que hemos fallado al Señor, reconocer el anatema que hemos tomado, reconocer en qué le hemos fallado al Señor y, entre otras cosas, bendito Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios también, como está morando en nuestro corazón, el Espíritu Santo es el primero. Hijo, ¿por qué estás en derrota? Levántate. Mira, esto fue lo que pasó. Este es el pecado que necesitas confesar. Esto necesitas dejarlo porque te está haciendo daño. El Espíritu de Dios es el que me convence a mí de mi pecado. El Espíritu de Dios me ablanda el corazón, me concede el arrepentimiento, ¿cierto? Y me lleva a que yo entonces me levante y empiece a caminar derechito. Y ya de aquí en adelante yo sé que necesito resistir al diablo y que cada vez que Satanás venga a tratar de tentarme, yo resisto al diablo y el diablo huirá de nosotros y puedo seguir caminando en su victoria, en la victoria del Señor. Amén. Ese es el corazón de Dios. Él vuelve a restaurarnos a nosotros en su victoria, para que nosotros así podamos vivir esta vida abundante en el Espíritu Santo, para que podamos caminar nosotros en el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los apetitos del yo. Eso es lo bueno. Cuando estoy caminando en el Espíritu, no voy a satisfacer los apetitos del yo. O sea, los pilgrims, ¿cómo se dice? Los peregrinos. Sí, los que vinieron de Inglaterra, cuando estaban acá. Misioneros, peregrinos. Ellos solían predicar un mensaje, un sermón que se llamaba el efecto expulsor de un nuevo afecto. Y era de cómo cuando el amor de Cristo llenaba el corazón, eso entonces echaba fuera de mi vida todas las otras cosas que antes me provocaban, pero ya no. Ya estoy tan lleno, estoy tan satisfecho en el Señor que ya no tengo necesidad de cosas menores. Y de hecho, eso es lo que causa cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando podemos ver la hermosura de Cristo. Hay un himno bastante viejito, ¿no? Fija tus ojos en Cristo. Y después dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y es la verdad, cuando yo estoy mirando al glorioso Jesús, todas las cosas de este mundo, ¿qué pueden valer? Cuando miro su gloria, su majestad, sus riquezas, todo lo que Él es, todas las cosas son como nada. Amén. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón, para que nosotros podamos vivir de esa manera, recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dejemos ahí, vamos a orar. Y vamos a orar en esta tarde, de verdad pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender cuánto Él nos quiere realmente ayudar, cómo Él nos quiere sostener cada momento de nuestro camino, cómo Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos obedecer al Padre. Esa era la promesa. El Señor desde el Antiguo Testamento había dicho, miren, yo voy a quitarles el corazón de piedra, yo voy a remover los ídolos de su corazón, yo voy a lavarlos, yo voy a darles un corazón de carne, yo les voy a dar
voy a poner mi espíritu en ustedes y voy a hacer que ustedes anden y caminen en mis mandamientos. Todo el tiempo Dios ha sido, yo soy el que lo va a hacer. Y a través del Espíritu Santo Dios nos lleva a que nosotros caminemos en el Espíritu, caminemos en obediencia, caminemos por ende en victoria. Amén. Entonces pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Señor Jesús, gracias porque tú te hiciste maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por haber tomado nuestros pecados, por haber cargado nuestra culpa, por haber llevado, Señor, nuestro castigo. Gracias te damos y te bendecimos. Gracias por el perdón que hemos recibido a través de tu sangre preciosa. Gracias por la vida eterna, y no solamente la vida eterna, sino la vida abundante que tú nos has venido a dar. Gracias, Señor, porque es a través de esta bendición de Abraham que ahora recibimos la promesa de tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres Dios precioso en medio de nosotros. Tú eres, Señor, quien ahora mora en nuestros corazones. Y Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento cada vez más y más para que podamos nosotros recibir toda la ayuda que tú tienes disponible para nosotros. Que tu palabra dice que ahora podemos caminar en el Espíritu, que si caminamos en el Espíritu ya no vamos a caminar más en los apetitos, Señor, de nuestro yo, en los apetitos de la carne, conforme a los rudimentos del mundo, no, Señor, pero vamos a poder caminar en obediencia, porque tú eres Espíritu Santo, quien nos ayuda, quien causa que nosotros caminemos en obediencia y así podamos vivir esa vida en victoria. Padre, gracias Señor en esta mañana, porque tú nos quieres llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos bendecido con la bendición de Abraham. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, sosténnos, fortalécenos cada paso del camino, para que podamos marchar en victoria para la gloria tuya. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. En tu nombre hemos orado.